Bueno, muy buenos días para todos. Realmente es un gusto nuevamente tenerlos en este espacio diseñado para compartir experiencias, compartir esta trayectoria ya de 25 años en el mercado como Human Capital y Amrock Colombia. Hoy los vamos a estar acompañando Marta Lucía Costa, socia de Amrock y de Human Capital. Buenos días, Marta Lucía. Buenos días. Buenos días, María Paula. Muchísimas gracias y un gusto estar con todos ustedes en esta mañana. Bueno, y por supuesto quien les habla también, María Paula Ospina, socia de Human Capital y Amrock Colombia. Entonces, pues bueno, definitivamente hoy más que nunca resulta prioritaria en la agenda de las organizaciones hablar justamente de la evolución del liderazgo. Quisiéramos empezar justamente haciendo referencia a este tema, explicando básicamente que el liderazgo hoy no es un tema ni de moda, ni de un estilo organizacional, sino realmente de un concepto estratégico. Podríamos decir que básicamente es una conversación que está directamente conectada con la sostenibilidad de los negocios y además con la capacidad de crecer, de adaptarse y en muchos casos de sobrevivir básicamente a entornos cada vez más complejos. Hoy las organizaciones están tomando decisiones críticas en escenarios donde no todo está claro y yo creo que eso es un punto sin duda que debemos tener en cuenta a la hora de tomar decisiones en este marco del liderazgo, donde además las variables económicas cambian rápidamente. Esto es una realidad que tenemos no solo en el país, sino a nivel de la región, donde definitivamente las reglas del juego se ajustan de manera permanente y donde probablemente esas decisiones de liderazgo tienen un impacto que va mucho más allá del resultado financiero. Yo sé que este concepto sin duda ya lo tienen apropiado muchas organizaciones, pero en este recorrido que les comentábamos también hemos identificado que todavía falta. Es decir, estamos trabajando en entornos complejos, esto cambia todo, complejos porque básicamente no son lineales, complejos porque seguramente no permiten que tengamos una respuesta única ante las situaciones cotidianas, pero también complejos porque cualquier decisión genera efectos en cadena, en el negocio, en las personas, en la reputación, en la relación con el entorno. Entonces, en este contexto, el liderazgo también tuvo que cambiar. Digamos que durante muchos años, liderar bien era sinónimo de control, controlar procesos, controlar información, equipos y en muchos casos, además, tratar de centralizar siempre las decisiones. Ese modelo funcionaba en entornos probablemente mucho más estables, mucho más predecibles, donde el foco además estaba puesto en la eficiencia y en la ejecución. Pero pues hoy ese enfoque sin duda frente al contexto que hemos compartido resulta absolutamente insuficiente. Hoy el liderazgo exige leerlo desde una perspectiva distinta, además decidir con información que no necesariamente nos da todos los datos que necesitamos para ser muy asertivos. Sostener a las personas además en medio de la presión y ajustar el rumbo incluso cuando las condiciones cambian. Este estilo de liderazgo, por supuesto, que exige criterio, exige una mayor capacidad de adaptación, una mirada mucho más sistémica del negocio. Por eso, cuando hablamos de la evolución del liderazgo empresarial, digamos que no estamos hablando de reemplazar un modelo por otro, sino de entender qué tipo de liderazgo necesita cada organización según el momento que está viviendo. Y esta es un poco la conversación que queremos tener el día de hoy con ustedes, de cómo estas decisiones en materia de escoger a las personas que necesitamos están cambiando radicalmente y cómo ser además mucho más estructurados, inteligentes a la hora de seleccionar el talento que necesitamos en la organización. Entonces, básicamente para empezar, cuando miramos el contexto en el que hoy estamos tomando decisiones y enfatizamos un contexto más volátil, más incierto, con mayor exposición, a veces es fácil caer en la tentación de juzgar el pasado con los ojos del presente. Pero para entender de verdad cómo ha evolucionado el liderazgo empresarial, tenemos que entender primero el contexto desde el cual fue construido. Y esto hace referencia básicamente a que las organizaciones no lideraban de cierta manera por casualidad y sujetas básicamente a lo que se iba presentando. Lo hacían básicamente porque ese estilo de liderazgo era absolutamente coherente con el entorno, con el ritmo del negocio y con las expectativas de ese momento que estaban pasando. Digamos que durante muchos años
Los mercados, sin duda, podríamos afirmar que fueron mucho más estables, los ciclos de decisión y de ejecución más largos y las variables de pronto estaban más bajo control. Y en ese escenario el liderazgo se fue configurando alrededor de una idea central que era mantener el control para asegurar los resultados. Y por eso podemos enmarcarlo en varios puntos importantes. Lo primero, como vemos acá, el enfoque en control y jerarquía. Digamos que durante muchos años liderar bien significaba básicamente mantener el orden. Las organizaciones necesitaban control para asegurar calidad, eficiencia y consistencia. Digamos que las jerarquías claras, por supuesto, que daban estabilidad y los procesos rígidos ayudaban a minimizar el error. Y en contextos estables, este modelo definitivamente era una fortaleza y no una debilidad. También deberíamos mencionar que nuestros ejecutivos actuaban como los directores de la orquesta. El líder tenía una partitura sobre la cual iba ejecutando, sabía qué debía hacer cada persona, cuándo y cómo debía actuar. Los equipos funcionaban como piezas, básicamente como de un engranaje que estaba funcionando de la manera correcta y cada quien en su lugar siguiendo instrucciones precisas. La expectativa de alguna manera no era cuestionar, sino básicamente ejecutar correctamente. Teníamos además cadenas de mando muy claras. La comunicación fluía principalmente en cascada, de arriba hacia abajo, y eso lo vemos todavía en muchas organizaciones. El líder decidía, el equipo básicamente ejecutaba y había muy poca retroalimentación porque no se consideraba necesaria. El foco estaba básicamente en cumplir y no en conversar. Y nuevamente ese contexto en su momento funcionaba. Teníamos un éxito claramente medido en cifras. El desempeño se evaluaba casi exclusivamente por resultados financieros y por cumplimiento de metas. Si los números daban, el liderazgo se consideraba absolutamente exitoso. Las variables humanas, esas variables culturales o emocionales tenían mucho menos peso en la conversación estratégica. Y finalmente podríamos afirmar que teníamos una flexibilidad limitada. La innovación definitivamente no era una prioridad permanente, sino algo muy puntual, incluso llevado a equipos específicos. La posibilidad de cambiar rápidamente no era una ventaja competitiva, al contrario, podía verse como un riesgo y de alguna manera improvisación. Y la estabilidad era básicamente ese valor central. Entonces, aquí de alguna manera empezamos a vivir un quiebre. Este modelo de liderazgo, volvemos a decir, no era incorrecto, era coherente con su tiempo, con las realidades que estábamos viviendo. El problema no era el modelo en sí, el problema era pretender hoy más bien, que seguir liderando así en un contexto que ya no es estable, mucho menos predecible ni controlable, es el camino correcto. Y es precisamente cuando ese contexto empieza a cambiar, cuando la volatilidad, la incertidumbre y la exposición aumentan significativamente, que este modelo pues deja de ser suficiente. Entonces entramos básicamente a ambientar lo que significa ese liderazgo en un entorno de alta complejidad. Cuando el contexto cambia, cuando aumenta todas estas variables que mencionamos, el liderazgo deja de ser una cuestión de control y pasa a ser una cuestión de criterio. El liderazgo deja de tratarse de ejecutar sobre lo conocido y empieza a tratarse de decidir en escenarios donde no hay respuestas claras. Desafiante sí, pero sin duda cuando existe ese chip de líder es mucho más retador, mucho más emocionante y por supuesto mucho más motivador frente a lo que significa construir una carrera en este contexto. Ese es el escenario en el que hoy están operando las organizaciones. Un escenario que definimos básicamente de alta complejidad. Y la alta complejidad no simplemente podríamos definirla como más difícil. Significa que las decisiones ya no son lineales, que no hay una sola respuesta correcta y que de alguna manera cada decisión tiene múltiples impactos simultáneos. Por eso decimos que el liderazgo no es estático, que evoluciona básicamente con el contexto en el que se ejerce. Tenemos tres variables que sin duda nos inciden en esta visión. Lo primero es que tenemos nuevas reglas. Las decisiones de liderazgo ya no se toman en escenarios tranquilos ni con información completa. Hoy se toman en el marco de la ambigüedad, con variables que cambian muy rápido y con una presión que definitivamente es constante. Esto exige nuevas reglas, como lo decíamos, mucho menos dependencia
de esas recetas preestablecidas, pasadas, mucho más lectura del contexto y esas habilidades que nosotros hemos venido mencionando en estos espacios como el criterio, la capacidad de adaptación, que se vuelven prioritarias para escoger a esos líderes clave dentro de nuestra operación. Hoy entonces liderar no significa aplicar esas fórmulas que funcionaron antes, sino de alguna manera interpretar lo que está pasando ahora y decidir con responsabilidad hacia adelante. Tenemos el liderazgo ejecutivo y en este escenario elegir el liderazgo se vuelve una decisión profundamente estratégica. Ya no se trata solo de quién tiene la mejor trayectoria o los mejores resultados históricos, y esto es algo que veremos un poco más adelante con Marta Lucía, de cómo ha cambiado ese concepto de nuestra hoja de vida, nuestro currículum tradicional, para empezar a valorar otras cosas muchísimo más. Por ejemplo, ¿quién tiene la capacidad de orientar el negocio en medio de esa complejidad? ¿Quién es capaz de movilizar a las personas y de sostener decisiones difíciles incluso cuando no tenemos certeza? Ese liderazgo ejecutivo hoy se juega en la capacidad de integrar negocio por un lado, personas por el otro, corto plazo por un lado, largo plazo por otro y por supuesto también resultados y criterios. Una justa balanza entre todos esos elementos que venimos mencionando. Y cuando hacemos referencia a la alta complejidad, pues es que esto todo ocurre en entornos básicamente expuestos. Los líderes hoy operan en contextos volátiles, inciertos, públicos, donde cada decisión impacta al mismo tiempo, impacta el negocio, impacta a las personas, la reputación, la sostenibilidad de la organización. Y esto cambia completamente la conversación sobre liderazgo, porque una buena decisión financiera puede ser también una mala decisión humana. O una buena decisión de corto plazo también puede convertirse en un riesgo de largo plazo. Por eso hablar hoy del liderazgo ejecutivo no es hablar de estilos personales ni de modelos ideales. Y aquí creo que hemos tenido recientemente varias conversaciones sobre esos modelos ideales, sobre tener el liderazgo perfecto, y estamos lejos de buscar líderes perfectos. Es justamente contar con estas habilidades para tomar decisiones críticas en esos escenarios que son difíciles, que son definitivamente inciertos. Decisiones que definan, por supuesto, el rumbo, que marquen la confianza, que es un concepto que nosotros siempre hemos reforzado, y sobre todo la viabilidad futura de las organizaciones. Y desde ese contexto es que queremos seguir profundizando en cómo están cambiando las decisiones de liderazgo y qué criterios hoy marcan realmente la diferencia. Entonces, aquí podríamos definir básicamente ese nuevo ADN del liderazgo con algunas cifras que queremos que se lleven. Hasta ahora hemos hablado de cómo el liderazgo evolucionó desde un modelo de control hacia uno marcado con la complejidad, pero también hay una realidad adicional que hoy atraviesa todas las conversaciones estratégicas y es la escasez de talento. Aquí es donde esa metáfora del director de orquesta deja de ser simbólica y se vuelve muy real. Durante muchos años, las organizaciones podían plantear, suponiendo que iban a contar con su orquesta completa, con esos músicos correctos, en el momento adecuado, con la preparación adecuada, pero hoy ese supuesto ya no existe, lo veníamos diciendo. Hoy los líderes tienen que lograr esos resultados, incluso cuando faltan las piezas clave, cuando los equipos están incompletos y cuando el talento es escaso o altamente demandado, que es una realidad que estamos viviendo hoy y que tiende además a profundizarse en el futuro cercano. El reto del liderazgo ya no es solo dirigir bien, sino dirigir básicamente con lo que hay. Cuando vemos, por ejemplo, en estas cifras, que el 65% de los empleadores en Colombia reporta dificultades para encontrar talento ejecutivo calificado, una realidad en la que estamos en contacto permanentemente, no estamos hablando únicamente de un problema de atracción o de mercado laboral. Estamos hablando de una presión directa sobre el liderazgo, porque cuando el talento es escaso, cada decisión de liderazgo pesa mucho más. Cada error cuesta más, es más visible y, por supuesto, cada incorporación tiene un impacto mayor en la organización. En sectores críticos como salud, transporte, tecnología o incluso energía, donde el 79% de los empleadores enfrenta una escasez severa de talento especializado, el escenario pues resulta todavía mucho más exigente. Aquí definitivamente el líder no tiene a su orquesta completa y balanceada, dirige una orquesta donde seguramente algunos instrumentos no están, otros están de pronto un poco sobreexigidos y otros necesitan
desarrollarse en el camino. Esto obliga a los líderes a tomar decisiones distintas. ¿Dónde debo priorizar? ¿Dónde debo poner el foco? ¿Qué debo desarrollar internamente y qué riesgos debo asumir? Ya no se trata, por supuesto, de sonar perfecto, sino de lograr coherencia, ritmo, continuidad en medio justamente de esa escasez. Y a nivel regional el mensaje sigue siendo muy consistente. El 70% de las organizaciones en América Latina reconoce que los retos actuales requieren de un liderazgo diferente, con una mentalidad global, con capacidades digitales, con un enfoque mucho más humano y mucho más fuerte. Y esto confirma algo que es determinante, y es que básicamente el liderazgo no se ejerce desde una sola función, sino desde una visión integral del sistema. Ese director de orquesta ya no marca solamente el tiempo, es un director de orquesta que escucha, que empieza a ajustar cuando es necesario, que acompaña poniéndose la camiseta, que corrige y que muchas veces sostiene emocionalmente a los músicos para que la orquesta siga sonando. Ese componente emocional no lo podemos sacar del radar porque definitivamente cada vez tiene más peso. Y también tenemos una tensión importante, y es que el 41% de los líderes actuales aún no cumple con nuestras expectativas, con esas variables que estamos poniendo sobre la mesa, y esto no es un juicio de valor. Esto es una consecuencia natural de cómo fueron formados, porque estaban creciendo y desarrollándose como líderes en un contexto diferente, como lo mencionamos ahora. Muchos líderes fueron preparados para dirigir desde ese control, desde esa planificación, desde esos entornos estables y no para liderar en estos entornos cambiantes. Y esta brecha es uno de los grandes desafíos del liderazgo actual. Este nuevo ADN del liderazgo no se define por tener todas las respuestas ni por controlar cada variable, pero sí se define básicamente por la capacidad de leer el contexto, de coordinar ese talento diverso y de tomar decisiones con información que seguramente está incompleta y sostener personas en medio de esta presión. Y desde aquí en donde empieza una conversación muy importante, y es qué criterios necesitamos hoy para decidir liderazgo en este tipo de escenarios. Y sin duda, bajo este nuevo contexto empieza a marcar grandes diferencias frente a la gestión, frente a lo que hay que ejecutar. Y por eso quisiera darle la palabra a Marta Lucía para entender justamente qué enfoque y qué contexto nos empieza a marcar estas nuevas reglas para el liderazgo ejecutivo. Claro que sí. Bueno, buenos días nuevamente. Al comienzo nos saludamos todos, pero bueno, finalmente es muy interesante el contexto que nos pone María Paula. Y es que tradicionalmente hemos, digamos, tomado decisiones de liderazgo mirando principalmente como a la persona, su trayectoria, sus logros, su reputación. En otras palabras, su experiencia. Pero hoy esa lógica ya no nos alcanza, no porque esté equivocada, sino porque está incompleta. Es decir, hoy decidir sobre el liderazgo ejecutivo es diseñar como una organización o como una empresa va a responder a un contexto específico, como lo mencionaba María Paula, en un momento específico y obviamente frente a desafíos que muchas veces todavía se están formando. La experiencia, digamos que el líder sí es muy relevante, pero ya no es, digamos, el centro de la decisión para poder estar en una organización bajo ese esquema de liderazgo diferente. El centro hoy es la capacidad de un liderazgo para poder anticipar, para poder adaptarse, para poder aprender. Entonces veamos entonces por qué ya la experiencia no es tan potente, por decirlo, no alcanza la experiencia de una persona para tener ese tipo de liderazgo. Primero, porque la experiencia es retrospectiva. La experiencia explica muy bien el pasado, pero no siempre prepara para lo que aún existe. ¿Y qué quiere decir esto? Que funciona muy bien para explicar lo que ya pasó. Ya pasó y esto quedó ahí dentro de lo que es el contexto de mis vivencias, pero no siempre para anticipar lo que viene. La experiencia es retrospectiva porque mira hacia atrás, digamos que está construida sobre unos contextos que ya conocemos, en donde ya nos sentimos, digamos, que fue hecho el aprendizaje, en unas decisiones que ya tomamos y en unos resultados que seguramente ya medimos. Y esto hace que sea muy valiosa, sin duda, para entender precisamente las causas, las consecuencias, porque de eso se tratan los aprendizajes, pero muy limitada para navegar en escenarios emergentes. Entonces, ¿qué debería anticipar el líder del futuro? Si uno ve este gráfico, pues ve como la correspondencia
enfrente de lo que podría ser esa contraparte, ¿no? Entonces se convierte en un atributo la anticipación, pero entonces, ¿cómo el líder puede anticiparse hacia el futuro? Primero, con los cambios del entorno, como lo veíamos al comienzo, no solamente en el mercado, digamos que el líder también necesita conocer las tendencias, no los cambios específicos, sino estar muy informado de tendencias económicas, de los aspectos regulatorios, sociales, etcétera, pero que realmente son los que impactan el negocio donde está ese líder. Y no se trata solamente de reaccionar a un entorno específico, sino de entender cómo esos cambios pueden impactar la estrategia de su unidad de negocio o de la organización en general. En segundo lugar, deberíamos anticipar unas tensiones internas que suelen tener las compañías o las organizaciones antes de que se vuelvan visibles. Un líder tiene que tener, digamos, como esa antenita, ¿no? Para detectar dónde hay, por ejemplo, fatiga organizacional, donde hay pérdida de confianza, donde hay desconexión entre las áreas, porque no siempre esto va a aparecer en los indicadores o en los KPIs. Un liderazgo, digamos que efectivo, se anticipa estas señales y actúa de una manera preventiva precisamente para cuidar la cohesión y el compromiso. Y en tercer lugar, debería anticipar los efectos secundarios de sus propias decisiones como líder, porque cada decisión de liderazgo tiene un impacto específico en las personas, en la cultura, en la reputación, y muchas veces esos impactos son más determinantes que el resultado, por decirlo, por ejemplo, financiero, ¿no? Inmediato. Entonces, anticipar esos elementos reduce los riesgos y mejora la alineación. Y en cuarto lugar, y finalmente, el líder debe guiarse por unos escenarios, no por unas predicciones. Aquí no tenemos como esa bola de cristal, ¿no? Porque pues el futuro es incierto, pero un líder realmente ejecutivo no intenta adivinarlo, construye unos escenarios posibles precisamente para preparar a la organización para responder con agilidad según, digamos, vayan evolucionando. La experiencia tiende a repetir patrones. Hay aprendizajes ya realizados y cuando el contexto cambia, esos patrones que antes funcionaban pueden volverse una limitación, un límite. La experiencia no va a desaparecer sin duda, pero finalmente el contexto al cambiar es lo que va a generar que esos patrones, digamos, no se puedan identificar si hay un patrón establecido. Hay 4 tipos de patrones: los patrones de control, los patrones de velocidad, los de soluciones, bueno, en fin. El patrón de control, muy seguramente, para poner un ejemplo, es que frente a la incertidumbre, las decisiones se centralizan de manera que se hacen como antes habían funcionado. Yo tengo controlada la situación y esto suele obviamente frenar a la organización y limitar el avance en muchos aspectos. El patrón de velocidad es de agilidad, es decir, rápido, y seguramente decidir rápido en el pasado era una fortaleza en contextos estables, pero hoy por hoy, con todo ese panorama que nos dio María Paula, decidir rápido sin una lectura realmente fina, muy detallada de ese contexto, puede realmente salir costoso. Y hay de otros diferentes patrones. El de la jerarquía, por ejemplo, es donde se confía más, digamos, en la autoridad formal que en el conocimiento de los equipos, y esto pues va a limitar esa colaboración y esos aprendizajes. Entonces, ¿cómo identificamos esos patrones? Y aquí digamos que hay muchas formas, pero hay unas respuestas que nos pueden dar unas señales, ¿no? Frente a esas problemáticas emergentes, frente a esos problemas nuevos. Y es que cuando no se tienen esas respuestas adecuadas, cuando se presenta un elemento que es el tercero, que es la rigidez, empiezan a aparecer, digamos, como esas evidencias de que no se está generando un liderazgo realmente efectivo y ejecutivo. Y la experiencia, en tercer lugar, pues tiende a la rigidez. La rigidez no falla en la estabilidad, falla cuando el contexto exige adaptación. Y en contextos cambiantes, la rigidez se convierte en un riesgo, porque lo que antes era ventaja puede transformarse en una desventaja si el liderazgo se vuelve de esta manera. Y hay algunas señales que aparecen aquí en este slide que pueden identificar cuando tenemos ese tipo de liderazgo rígido. Dificultad para cambiar de opinión por miedo a perder autoridad, baja tolerancia al error y a la experimentación, una necesidad de certezas absolutas antes de decidir, es lo que retrasa definitivamente las decisiones críticas, resistencia a incorporar miradas distintas
y comunicación defensiva frente a cuestionamientos. Entonces, cuando aparecen algunos de estos comportamientos o estos indicadores conductuales, obviamente estamos ante un tema de rigidez. Y por último, la experiencia da autoridad. Y esto tiene que ver mucho con la manera como proviene esa experiencia, de dónde he sido promovido, he tenido la formación, he recibido los mecanismos para desarrollarse durante mis habilidades, seguramente sí, pero digamos que eso no es suficiente para asegurar el éxito en una posición. Lo que realmente marca la diferencia es la capacidad de aprender. Y si miramos estos elementos en conjunto, vemos algo muy claro. Lo retrospectivo de la experiencia se conecta con la anticipación, los patrones y la rigidez, estos dos componentes, impactan a la adaptabilidad y la autoridad, digamos, solo se sostiene si el líder sigue aprendiendo. Entonces, ya frente a estos elementos que se constituyen como unos atributos y empiezan a aparecer como esas competencias realmente importantes, anticipación, adaptación y aprendizaje, son los que se van a convertir en esos atributos principales de ese liderazgo ejecutivo que estoy buscando. Pasando ya a la siguiente, entramos entonces a entender un poco que si esos atributos clave del liderazgo ejecutivo, que son estos tres que veíamos anteriormente, están, digamos, poniéndose dentro de la relevancia que supone tener estos atributos en un líder, ¿no? La pregunta que podríamos hacer es cómo desarrollamos estas competencias a nivel organizacional. Entonces, no depende precisamente de una intuición individual. Esto se va construyendo con una lectura de un contexto, como lo veíamos anteriormente, y de una lectura de esos diversos escenarios. Entonces vamos a tener espacios para analizar el entorno, no solo los resultados, ¿no? Conversaciones sobre escenarios posibles, integrar todas las miradas externas, mercado, regulaciones, clima social. Se habilita entonces, y esto sería la anticipación, en adaptabilidad pues se habilita cuando las decisiones no son totalmente, digamos, únicas, finales, sino que se ajustan, son ajustables. ¿A través de qué? A través de unos mecanismos como el feedback continuo, la retroalimentación es súper importante, espacios reales para ajustar ese rumbo y una evaluación de los líderes para ver cómo están gestionando el cambio. El cambio es fundamental y aquí los aspectos que tienen que ver con esa gestión del cambio cobran una relevancia fundamental. Y el aprendizaje pues se vuelve absolutamente estratégico cuando la organización aprende antes de que el contexto la obligue. Entonces aquí podemos entrar a revisar errores, supuestos, integrar información más allá de lo financiero y usar esos errores también como insumo, ¿no? Como decimos coloquialmente, no darnos palo, no sentir tanta culpa, sino aprender precisamente de esos elementos. Y finalmente, pues esta frase yo creo que lo resume todo y es la anticipación, la adaptabilidad y el aprendizaje pues no se improvisan. Yo creo que aquí lo que hay que buscar de manera estratégica es que estos elementos se diseñen. ¿Cómo entonces podemos nosotros elegir ese liderazgo ejecutivo? ¿Qué podemos hacer? Y entonces se tiene que mirar con una visión diferente. No elegir un liderazgo ejecutivo de manera abstracta, sino en contexto. Yo pondría esta frase como con un bullet especial, porque a veces tenemos los recursos perfectos, tenemos las personas con los atributos, con las competencias ideales, pero al final de un tiempo empezamos a ver que no fue la decisión correcta. Y esto es absolutamente, digamos que pasa muchísimo en las organizaciones. Un buen líder puede tener experiencia, capacidad, puede tener en su currículum todos los resultados, en su experiencia, pero puede convertirse finalmente en una mala decisión si no hay una alineación con lo que la organización necesita en ese momento específico. Entonces, ahí la efectividad del liderazgo no depende solo de quién es la persona, sino de cómo es su estilo, cuáles son sus capacidades, cuál es su forma de decidir y que conecte con esos elementos de adaptación, de anticipación y de aprendizaje.
Ahora, hay que tener en cuenta unos aspectos y unos elementos, y es cada desafío que exige este tipo de liderazgo ejecutivo, pues tiene unos atributos específicos. Aquí hay que tener en cuenta estos elementos que vemos en pantalla, el tipo de desafío, porque vamos a poner un ejemplo. Cuando una organización se encuentra en un crecimiento acelerado, pues necesita una visión diferente, ¿no? Necesita unos atributos diferentes, unas competencias como visión estratégica, agilidad, capacidad de delegar rápido y de tomar decisiones. O una organización que esté pasando por un proceso de transformación, por ejemplo, en donde el liderazgo requiere unos atributos específicos como resiliencia, influencia, comunicación clara, una gestión activa del cambio que se los comentaba anteriormente. Entonces, esos escenarios que pueden ser, digamos, enormes, ¿no? Pueden haber dentro de estas tipologías múltiples escenarios, pues exigen un perfil mucho más sólido y un perfil que esté dispuesto a tener estos elementos dentro de su ADN. En segundo lugar, el momento organizacional, el momento que atraviesa la empresa, la compañía, la organización, también redefine qué liderazgo es ejecutivo. Por ejemplo, hay organizaciones que se encuentran en etapas de crecimiento y expansión, por poner un ejemplo. Y aquí se necesita, por ejemplo, innovación o una mirada clara al futuro. O hay organizaciones que justo están en un momento de crisis o de reestructuración. Entonces, el foco debe estar de los líderes puesto en las decisiones rápidas, en el manejo de la atención, en la manera como comunicamos los diferentes elementos de esos cambios que se están dando dentro de la organización. O hay organizaciones en transiciones, en sucesiones, y esto pues obviamente requiere unas capacidades diferentes como mentoría o en fin. Y por último, el contexto humano, que es un factor decisivo, porque muchas veces es subestimado, ¿no? La cultura, el clima, el nivel de confianza, pues eso también van a condicionar profundamente la efectividad de este tipo de liderazgo. Por ejemplo, en culturas de alta colaboración funciona mucho y funciona muy bien un líder que sea inclusivo, con una escucha activa, con capacidad de generar cohesión, o en climas algo tensos o que están, digamos, tienen algo en la confianza, entonces se necesita un liderazgo mucho más empático, mucho más calmado, digamos, capaz de reconstruir la confianza rápidamente. Entonces, yo creo que, o creemos que ignorar el contexto humano, pues suele ser uno de los errores más costosos en las decisiones de liderazgo. Y ya finalmente, para darle la palabra a María Paula, está el riesgo de la desalineación. ¿Cómo cogemos todos esos elementos y empezamos a alinearlos? Cuando estos elementos no se consideran como un conjunto, entonces va a aparecer un riesgo mayor, que es esa desalineación. Y aquí cabe anotar que puede haber un líder súper competente, pero si está en el contexto equivocado o no existe una alineación, pues no, los resultados no van a ser los óptimos. ¿Y cómo se previene esto? Pues mapeando el ajuste entre el líder, entre los desafíos, entre su momento, entre el contexto humano, mapeando todos estos 4 elementos, identificando alertas tempranas, diseñando planes de acompañamiento como coaching, mentoría, integración gradual. Finalmente, hoy no estamos buscando líderes que ya lo hayan vivido todos, sino líderes capaces de navegar lo que nadie ha vivido aún, ¿no? Alineados con el contexto y el momento de la organización. Cedemos entonces los siguientes contenidos muy interesantes a María Paula. Bueno, Marta Lucía, definitivamente en ese planteamiento que haces, también hay una realidad totalmente distinta, no solo frente al momento organizacional, sino frente a qué tan complejo es ese momento organizacional. Y fíjense que dependiendo justamente de esto, el mismo liderazgo no funciona para todos los contextos. Entonces, la experiencia, el prestigio, los resultados pasados siguen siendo muy importantes, pero ya no garantizan el impacto por sí sola. Digamos que vivimos algo que es determinante y es que no elegimos a las personas como sin rumbo, sino que elegimos un liderazgo en contexto. Y de ahí hay una pregunta que definitivamente nos tenemos que hacer para poder ser mucho más asertivos en esa elección, y es qué es lo que realmente define hoy el perfil de liderazgo que necesita nuestra organización. Y la respuesta básicamente es clara, y es que la complejidad de ese mismo contexto es lo que nos redefine el perfil. Si, por ejemplo, estamos hablando de contextos de estabilidad,
que digamos que no son tan comunes, sin duda por lo que estamos viviendo como país, como región, como realidad en diferentes sectores, pues cuando el entorno es estable, cuando el negocio de alguna manera es predecible y los procesos están claros, la ejecución pues es clave. Así se valoran líderes que saben ordenar, optimizar, asegurar un cumplimiento y por supuesto mantener el ritmo. La experiencia previa suele ser altamente transferible, pero también la consistencia es una fortaleza. Aquí es donde probablemente esos líderes que tienen una alta trayectoria en un sector, que llevan varios años en la organización, pueden funcionar muy bien y pueden seguir dándole guía y rumbo a ese ejercicio organizacional, nos funcionan muy bien. Pero entonces, como decíamos, esos contextos de estabilidad no son tan comunes de ver y migramos a esos contextos de incertidumbre. Aquí el perfil cambia completamente. Y hablando de esa convivencia generacional, pues ya de pronto esos perfiles tan tradicionales, tan de varios años, nos empiezan a chocar un poco con una realidad que exige una respuesta más ágil, una respuesta más adaptable, porque al tener una cultura tan arraigada, también resulta complejo desarrollar esas capacidades de adaptación. Entonces, en escenarios donde no todo está definido, donde las variables cambian a una velocidad para la que no necesariamente se está preparado y donde sobre todo no tenemos toda la información necesaria, lo que más se necesita es esa capacidad de adaptación y aprendizaje, que como lo decíamos anteriormente, la vemos seguramente mucho más evidente y en el ejercicio del día a día donde buscamos estos líderes para las organizaciones en digamos que perfiles más jóvenes, sí con una trayectoria importante, pero que han tenido la posibilidad de desarrollar su liderazgo en un contexto que ya se vuelve natural para ellos, de esa volatilidad, de ese nivel de incertidumbre. Aquí el líder no puede apoyarse en lo que ya sabe, que es lo que veríamos para el contexto de estabilidad, tiene que aprender mucho más rápido. Tiene que saber cómo ajustar las velas, tiene que escuchar mucho a su equipo de trabajo porque de ahí pueden venir esas ideas justamente para saber cuándo soltar, saber cuándo jalar las riendas y redefinir esas decisiones en el camino. Y finalmente, frente a esa incertidumbre, también tenemos una realidad en el país que son los contextos de crisis. En estas situaciones críticas, lo que más pesa ya no es ni la trayectoria ni la adaptación, sino el criterio. La capacidad probablemente de mantener la calma, de tomar esas decisiones bajo presión, de saber priorizar cuando absolutamente todo parece urgente y un componente que entra aquí a jugar de manera muy importante, que es el emocional. ¿Cómo como líder en este contexto de crisis puedo llegar a sostener a mi equipo emocionalmente? Esto es un reto enorme. Para esto no nos forman en la universidad, para esto probablemente nos preparan esas situaciones que vivimos en la cotidianidad y que tenemos que administrar de la mejor manera para no ir a equivocarnos. Aquí, básicamente, un error de liderazgo tiene costos muy altos y una buena decisión puede marcar la diferencia entre recuperar o definitivamente profundizar la crisis. Y este es un punto clave. Pretender básicamente que un solo perfil de liderazgo funcione bien en estabilidad, en incertidumbre y en crisis es una de las grandes trampas de las decisiones ejecutivas actuales. No porque los líderes sean buenos o malos, sino porque el contexto exige básicamente cosas distintas. Y por eso es que decir que el liderazgo hoy no es encontrar al mejor líder, sino al líder más adecuado para el escenario específico que la organización está viviendo, es justamente lo que define el rumbo de esa búsqueda en el mercado laboral. Y por eso es que además, también hay que decirlo, los procesos de selección han cambiado radicalmente. Fíjense que antes uno como que se concentraba en las hojas de vida, en su trayectoria, en la formación. Hoy este tipo de preguntas es clave, incluso en un primer acercamiento con la organización. Bueno, usted está buscando este perfil debe contar con estas competencias, pero ¿cuáles van a ser los principales retos para ese perfil al momento de su ingreso? Se encuentra una organización estable, una organización con alto nivel de incertidumbre, una organización en crisis, porque ahí definitivamente los resultados en esa búsqueda nos pueden cambiar sustancialmente.
Entonces, el contexto definitivamente es importante, pero también tenemos que tener muy presente que todas las decisiones que tomemos en este contexto no tienen solo un resultado puntual, sino se expanden al sistema completo, porque estamos hablando de líderes, estamos hablando de las personas que tienen en sus manos el llevar las riendas de una organización y por ende no solo impactan a una unidad de negocio, no solo lo impactan a él en su motivación de crecer y desarrollarse, impacta toda la cadena de valor del negocio. Entonces, durante mucho tiempo, digamos que podíamos evaluar una decisión ejecutiva, lo que implicaba básicamente mirar principalmente los resultados financieros, probablemente algunos indicadores de desempeño o cumplimiento de metas, pero la realidad es que bajo esto que hemos venido compartiendo con ustedes es absolutamente insuficiente. Una decisión de liderazgo impacta al menos 4 dimensiones de forma simultánea y por eso es que hablamos justamente de estas decisiones sistémicas. El primero, impacta, por supuesto, al negocio. Toda decisión de liderazgo tiene un impacto directo en la estrategia, en la ejecución y en los resultados. Pero hoy el negocio, digamos que no se mueve solamente en ese vacío, está profundamente conectado con las demás dimensiones. La segunda de ellas, que lo hemos dicho desde el comienzo, las personas, digamos que cada decisión de liderazgo nos está mandando señales claras a los equipos sobre cuáles deben ser las prioridades, sobre cuáles deben ser esos estilos de gestión y sobre qué comportamientos son valorados o tolerados dentro del marco de gestión que están implementando. Un nombramiento puede fortalecer la confianza, fíjense que estamos hablando de personas, o definitivamente afectarla. Y eso nos desconecta al equipo inmediatamente. Puede activar un nivel de compromiso mayor o por el contrario, puede empezar a activar una rotación mucho más tangible y evidente. Y no se nos olvide el concepto de escasez de talento. No podemos permitir que el talento que necesitamos se nos vaya justamente porque nuestro liderazgo no está conectando a nivel de personas. Tercero, y no menos importante, la reputación. Hoy las decisiones de liderazgo no son solo internas, se leen hacia afuera. Clientes, inversionistas, aliados y el mercado, básicamente, están poniendo sus ojos en quién lidera, cómo lidera, qué tipo de decisiones se toman. Y en contextos de alta exposición, digamos que la reputación se convierte en un activo estratégico que se construye o se pone en riesgo con cada decisión ejecutiva. Y finalmente, la sostenibilidad, que podríamos decir que cierra este ciclo en un nivel de importancia sustancial. No solo la sostenibilidad financiera, y somos muy reiterativos en esto, siempre será importante. La sostenibilidad de una organización sin duda tiene unos sólidos cimientos en lo que tiene que ver con números, pero también tiene que haber una sostenibilidad del liderazgo, de la cultura y del negocio en el tiempo. Decisiones que parecen correctas probablemente en el corto plazo pueden convertirse en riesgos relevantes si no consideran su impacto en el mediano y largo plazo. Por eso hoy decidir el liderazgo es un ejercicio sistémico. Aquí básicamente cuando las decisiones de liderazgo se entienden entonces como sistémicas, cambia la forma en que evaluamos riesgos, tiempos, consecuencias. Y si las decisiones son sistémicas, entonces pues los criterios para tomarlas también tienen que evolucionar. Entonces para esto es importante justamente entender cómo activar ese liderazgo desde la estrategia con acciones concretas. Y aquí entonces surge un tema y es cuáles son esos roles que van a activarme el liderazgo ejecutivo en esos contextos de alta complejidad. Sin duda, pues está la alta dirección y nuestras áreas de gestión humana que son más cercanas al negocio, cada vez son más los socios estratégicos y estos dos roles pues van a convertir esos criterios y esos comportamientos en acción. Entonces, digamos que estos roles son los que finalmente intervienen en las decisiones, en decisiones que van a anticipar riesgos, que van a habilitar precisamente esos elementos de adaptación y de aprendizaje. Frente al rol de alta dirección, los factores para activar el liderazgo ejecutivo básicamente son mapear los riesgos de desalineación antes de cambios clave, impulsar esos planes de integración y precisamente evaluar el impacto en esos resultados que estamos esperando, resultados que incluso
pueden ser asociados a temas blandos, por decir algo como cultura y clima, pero que tienen una relevancia hoy por hoy absolutamente importante. Y grande. Facilitar también las conversaciones, ¿no? El rol de alta dirección tiene esa disposición y debe tener esa disposición para facilitar unas conversaciones estratégicas entre las áreas, entre los diferentes actores que impactan directamente en los resultados del negocio, precisamente para generar esa cercanía. Ahora, desde recursos humanos, pues es que recursos humanos o gestión humana se convierte en ese arquitecto y en ese facilitador de liderazgo ejecutivo. Los elementos, digamos, que deben tenerse en cuenta en este rol, básicamente, y no son todos, sino los principales, es cómo desde estas áreas se pueden identificar esos riesgos de desalineación que veíamos anteriormente y proponer dentro de esos planes y esas estrategias acciones que puedan corregir de manera temprana precisamente esos elementos que no están alineados en la organización. Reducir ese tema de las unidades independientes, ¿no? Esas repúblicas independientes que llamamos nosotros a veces coloquialmente, que son los silos, para mejorar obviamente la comunicación entre áreas y asegurar que exista toda una cohesión en la implementación de un programa de liderazgo ejecutivo. Y por supuesto que hay que hacer el seguimiento, hay que hacerle la trazabilidad, monitorear el desempeño y el impacto que esos tipos de planes de liderazgo pues pueden tener finalmente en el clima y en el desempeño, digamos, de retención en la organización del talento humano. Finalmente, vemos que hay un ejemplo que son cuáles serían esas acciones para activar el liderazgo ejecutivo y para también, obviamente, apoyar estos roles estratégicos, teniendo en cuenta un factor absolutamente importante y es la madurez de la cultura. La cultura, no todas las culturas están en el mismo estadio de madurez frente al abordaje de un liderazgo ejecutivo. Y aquí no importa incluso, y es bien importante resaltar esto, no importa el nivel de madurez al que mi organización está hoy. Pero desde que yo tengo un enfoque claro en anticipación, en adaptabilidad y en aprendizaje, que tenga estos elementos dentro del ADN y que sean para mí un tema importante, casi que esos ejes estratégicos y esos atributos organizacionales que finalmente van a derivar en unos indicadores conductuales en las personas que componen la organización, pues van a ser los que efectivamente puedan convertirse en unos planes reales y en unas acciones para incrementar este tipo de liderazgo dentro de la organización y tener un impacto real. Entonces vemos en la tabla que hay diferentes tipos de madurez, baja, media, alta, con unas estrategias y con unos ejemplos que en este caso son ejemplos, por supuesto, cada organización y en cada sector pues tendrá sus propias acciones, pero básicamente lo que se muestra acá es que en una organización donde tiene una madurez baja, por decirlo así, frente a este tipo de esquemas, hay que priorizar la anticipación, hay que priorizar la identificación, estar muy cerca de los líderes de ese contexto de negocio e ir documentando esos aprendizajes. Y una acción, digamos, concreta es antes de que existan temas de transición dentro de los planes de crecimiento de sus líderes, se puedan mapear esos riesgos y si existe algún tipo de desalineación, pues se puedan diseñar planes para hacer un acompañamiento desde estos roles a los líderes y poder generar, digamos, algo mucho más concreto frente al desempeño, ¿no? Y a la identificación de estos elementos del contexto. En una madurez media hay que reforzar estos otros dos elementos que veíamos anteriormente en el slide, que son adaptabilidad y aprendizaje. De los tres, los últimos dos, adaptabilidad y aprendizaje, a través, obviamente, seguramente de revisiones periódicas, de hacer un acercamiento con metodologías como el coaching, como el mentoring, ¿no? Generar esta dinámica en donde ya la organización tiene estos planes muy incorporados dentro de su estrategia para crear esos espacios que permita que, digamos, los resultados se puedan dar de una manera mucho más efectiva frente a estos atributos organizacionales.
Y por último, tendríamos en una organización con una madurez alta, cómo podemos potenciar precisamente esos tres elementos de una manera sistémica. Y es teniendo unas decisiones colectivas, teniendo una mayor participación, teniendo incluso elementos comunicacionales, si se puede decir así, de una manera transversal en todos los procesos que permita que se vaya permeando en todos en los comportamientos y sobre todo en los indicadores que tenemos estos elementos. Y ahí, pues, el ejemplo de una acción concreta sería diseñar esas decisiones críticas en estos dos roles, tanto alta dirección como recursos humanos, para generar, digamos, un impacto importante en el negocio y en los resultados, digamos, organizacionales. María Paula. Bueno, y ya para terminar, no queríamos cerrar sin mencionar otro factor que definitivamente va a influir significativamente en el rol de esos líderes, en la escogencia de esas personas que son clave para la organización. Y es que hemos hablado de incertidumbre, hemos hablado de complejidad y hemos hablado de diversos contextos, pero hay algo, hay una capa adicional que es clave para esta conversación y es lo que se refiere puntualmente a Colombia y Latinoamérica. Vemos con mayor recurrencia el que las decisiones de liderazgo están cada vez más centradas en el país con una visión y con una injerencia regional. Y esto básicamente nos implica pensar en que dirigir esta orquesta de la que venimos hablando en mercados como estos implica enfrentar variables que van más allá del negocio y que inciden directamente en cómo se ejerce el liderazgo y cómo se toman estas decisiones ejecutivas. Sin duda, al hablar de Colombia y de Latinoamérica, estamos hablando de un contexto social sensible. En Colombia y en muchos países de la región, liderar no es solo entregar resultados. La forma en que se lidera importa tanto como el resultado mismo. Las decisiones de liderazgo se toman en entornos donde hay tensiones sociales, donde hay expectativas crecientes sobre equidad, bienestar, inclusión, trato justo. Este es un discurso que vimos con mayor recurrencia en cada uno de los países. Segundo, estamos obviamente expuestos a cambios normativos. Nuestros líderes operan en marcos regulatorios que cambian con frecuencia y que muchas veces son ambiguos o a veces con diferentes enfoques en términos de interpretación. Esto exige algo mucho más que conocimiento técnico y va hacia criterio, lectura mucho más aguda del entorno y capacidad de anticipación. Y tercero, las brechas de talento. Ya hablamos de escasez, pero sin duda en Colombia y Latinoamérica esta brecha se siente con mayor fuerza en ciertos roles críticos. Esto lo vimos como resultado clarísimo a partir de nuestro gran estudio del mercado laboral colombiano 2026, donde hay unos abismos importantes en términos de lo que hoy se requiere para afrontar esos desafíos organizacionales y realmente lo que tenemos como talento al interior. Por eso es que muchas veces las organizaciones han optado, más que por salir a buscar ese recurso, el lograr desarrollar ese talento interno para asumir esos retos que está imponiendo el mercado en una competencia cada vez más compleja y cada vez más global, porque hoy además estamos hablando de competir por eso de talento a escala regional y eso hace que las mismas personas sientan que tienen que elevar ese nivel de competitividad. Esto entonces obliga a los líderes, fíjense que es una competencia adicional, a desarrollar talento mientras ejecutan. O sea, nada se puede parar. Tenemos que sostener a esos equipos con capacidades muchas veces desiguales y tomar decisiones difíciles sobre estas prioridades. Entonces, fíjense la cantidad de variables que tenemos que tener en consideración, porque resulta cada vez más retador diseñar estos equipos ideales, estos Dream Teams para las organizaciones, para poder afrontar los desafíos. Sin duda, cuando entendemos que es el contexto el que manda y que el liderazgo es básicamente situacional, también entendemos que decidir liderazgo hoy es decidir el futuro que queremos construir como organización. Porque definitivamente liderar ya no es repetir fórmulas que funcionaron antes. Eso creo que hemos buscado dejarlo claro durante toda esta conversación. Es básicamente lograr leer con mayor profundidad el momento que estamos viviendo,
es tener básicamente la valentía de adaptar, de aprender y de cambiar a tiempo. Hoy el liderazgo ejecutivo no se mide definitivamente por esa experiencia acumulada y esto va a ser determinante a la hora de tener una necesidad de cubrir una posición estratégica dentro de la organización, porque a veces caemos en el error de seguir trabajando sobre esquemas que funcionaron en el pasado, pero que hoy esa capacidad de anticipar, de escuchar, de evolucionar junto con el entorno, fíjense que se aleja de esos procesos tradicionales de selección que nos llevan a incluso evaluar la posibilidad de integrar otro tipo de herramientas para poder medir estas variables en esas personas que buscamos vincular a la organización. Entonces, como siempre en estos ejercicios, pues lo que buscamos es compartir con ustedes ideas que se van sumando a partir de ejercicios reales con las organizaciones que acompañamos permanentemente en procesos de selección, en procesos de executive search, en procesos básicamente de desarrollo del liderazgo, buscando responder a esas expectativas de mercado que hoy ponen sobre la mesa desafíos completamente diferentes y que nos llevan a cuestionarnos. Yo creo que como organizaciones, sin duda, todos los días debemos estar preguntándonos qué hacer diferente justamente para obtener resultados distintos. Entonces, con esto, pues no nos resta más que agradecerles nuevamente por habernos acompañado en este espacio de hoy, ponernos a disposición como Human Capital y Amrock Colombia en acompañarlos en estos procesos absolutamente retadores en materia de talento de Canon 2026, tan distinto, pero tan interesante para construir cosas diferentes y asumir justamente el desafío de liderar con mucha más conciencia del contexto, con una conciencia también del impacto de cada decisión, porque al final, pues cada decisión de liderazgo que tomamos hoy definitivamente va a ser una apuesta directa por el futuro que estamos creando. Entonces, nuevamente, en nombre de Human Capital y de Amrock Colombia, queremos darles las gracias, desearles un excelente día y, como siempre, dejarlos con una información importante antes de cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos.